Bien, cambiando de tema. El cambio de sistema económico a nivel mundial es algo que parece pues ya imposible de retrasar. Más la crisis financiera mundial con características propias de cada país definitivamente nos está afectando a todos y se antoja inminente ya pues o la salida o la transformación del capitalismo tal y como lo conocemos. Esta noche para hablar del tema y para ver pues de qué manera nos está afectando a nosotros en México, nos acompaña el doctor Paulino Arellanes, él es catedrático de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muy buenas noches para hablar de esta crisis global. La fórmula que sanamente podríamos decir que es del capitalismo, porque el capitalismo sano y capitalismo insano, es mercancía, dinero, mercancía, o bien producción, dinero, producción. ¿Qué significa esto? Que se produce para producir ganancia, la ganancia se reinvierte y produce de nuevo y crea mercancía. Sin embargo, la etapa del capitalismo que estamos viendo es la fórmula dinero, dinero, dinero. En donde indudablemente se pervierte el capitalismo sano y eso trae como consecuencia lo que muchos economistas muy especializados le llaman lo especulativo, lo financiero, la burbuja especulativa. Y efectivamente la crisis empieza con Estados Unidos, como bien sabemos, a través de la famosa crisis hipotecaria, que se le presta a la gente que no tiene empleo, que no tiene ingresos, que no tiene trabajo, etcétera. Se gana aparentemente bien por parte de los bancos, cuando ya no ganan porque finalmente los intereses suben. ¿Qué sucede? La gente que se hizo de un crédito hipotecario deja de pagar y es donde empiezan las deudas que se van, ¿verdad? Allí dando en todos los estados de la Unión Americana. Esta crisis empieza a contagiarse a todo el mundo. A Europa, por ejemplo, con sus particularidades desde luego. Sí. España, por ejemplo, empieza a seguir supuestamente un ejemplo semejante. ¿Y qué pasa? Se crean los famosos ninja, que son sin job, sin empleo, sin propiedades, sin trabajo fijo, etcétera, y pasa lo mismo. Viene el milagro español, ganan mucho, y ese dinero ¿en qué lo van a invertir? En energía, como en el caso, por ejemplo, con Brasil, pero es pura cuestión especulativa. Los bancos empiezan a prestar entre sí, pero puros bonos huecos, especulativos, porque se van pasando las deudas unos a otros a nivel mundial. Sí. ¿Correcto? Por otro lado, caso Grecia, se endeuda demasiado. ¿Por qué? Porque tiene déficit, gasta más de lo que ingresa. Y esto trae como consecuencia un endeudamiento, más aparte la irresponsabilidad de sus autoridades financieras, consistente en que escondieron durante mucho tiempo sus problemas y maquillaron sus índices o indicadores macroeconómicos, engañando con mucho a las autoridades financieras europeas de la Unión Europea. Claro. Y ahí viene la crisis. De manera que, como bien usted dijo al principio, sí, cada país tiene sus propias particularidades, pero sin embargo hay un elemento común, que es lo financiero, lo especulativo, lo de burbuja, que indudablemente se cae solito. Y que todo se refleja en las bolsas. Por ejemplo, aquí dicen, ay, la bolsa de valores de México cayó en Wall Street, que el Dow se desplomó, es decir, a todos nos afecta. A todos nos afecta, y esto trae como consecuencia un alto índice de desempleo, porque indudablemente no hay inversión, y al no haber inversión y no haber liquidez, naturalmente se despide a la gente. Se despide. Y entonces, una de las medidas que se está tomando en todo el mundo es la austeridad, con diferentes niveles y grados. La austeridad consistente, indudablemente, en que se aumentan las tasas de intereses y, de igual manera, se evita un gasto público, es decir, se evita la inversión pública. Claro. Esta es una medida indudablemente muy venenosa, porque la economía en teoría, la verdadera economía teórica, económica, seria, dice que en época de crisis, al revés, debe disminuirse las tasas de interés y haber más inversión pública. Y si nos damos cuenta, en todos los países europeos, sobre todo en España, en Grecia, en Italia, se está dando unas medidas totalmente diferentes. Totalmente, sí, contrarias. Y esto va a traer como consecuencia mayor desempleo, mayor sufrimiento de las personas, de la población, etcétera. Entonces, es un círculo vicioso que se está dando. ¿Por qué? Porque está imponiendo los bancos que quieren rescatar su ganancia.
Se niegan a perder. Se niegan pero a perder. Para empezar, ellos tuvieron la culpa. Así es, en empezando efecto. en esto, ¿no? Así es, en efecto. Ahora, en el caso de México, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo lo reflejamos? Bueno, un caso es desempleo. Definitivamente claro, no hay trabajo. Es crónico. Sí. Es crónico Sí. Y las medidas que mencioné hace rato son las que se han venido tomando desde hace 20 o 30 años, ¿no? Es decir, tasa de interés altas y menor inversión pública. O sea, esto no es nuevo para nosotros. Para nosotros. Y lo peor de todo que Sí. se avecina es la famosa flexibilidad laboral consistente en que le bajo a los salarios a los trabajadores para crear más empleo, ¿sí? Ok, aparentemente eso es bueno, porque en lugar de que haya 2 empleos, voy a tener 4, y así sucesivamente, porque ese salario que alguien ganaba, le bajo, lo voy a repartir entre 3 o 4, eso es aparente. Y esto atrae a los inversionistas, a los empresarios. En un principio suena bien y funciona, pero pasado un tiempo, 1 año, 2 años, viene el colapso de nuevo, y más desempleo, más pobreza, etcétera. Entonces, esas medidas son ortodoxas, no deben tomarse en cuenta, sin embargo, es lo que se avecina en nuestro país. Y entonces, por supuesto, tendremos que estar preparados en este sentido, ¿no? Sí. Muy rápido, ¿qué debemos hacer los mexicanos para estar Ahorro preparados? personal. Ahorro personal. No si gastar es que demasiado, pueden. si es que puede, exacto. No consumir cosas lujosas, sino lo básico, para que de esta manera se mantenga un equilibrio. Al menos salvemos la cuestión personal y familiar. Claro. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos explicado todo lo que es esta situación, este fenómeno de la crisis financiera mundial e internacional, para que todo el mundo lo comprenda y sepan pues las consecuencias que vamos a pagar todos por los errores y la ambición y la de ambición, muchos. efectivamente. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias por estar con gracias. nosotros Gracias, de nuevo. Buenas noches. Vamos rapidito al corte, seguimos en Enlace México. No se vayan.